Generación Esperanza. Niños y niñas que viven con VIH en Bolivia. Ese es el tema para el día de hoy y bueno, vamos a hablar un poquito, ¿no? De por qué Generación Esperanza, Roberto. Así es, Edgar, Generación Esperanza, porque este tema, en primera instancia, este tema de niñez y VIH, o sea, de niños y niñas que viven con el VIH, con el virus de inmunodeficiencia humana, es un tema que no se habla, es un tema que no se toca, es un tema invisibilizado. La gente piensa que esta población no existe, Edgar, y es por eso que hemos visto la necesidad de tocar este tema. Algunos datos que podemos ofrecer antes de mandar a las entrevistas que hemos realizado es que, por ejemplo, según datos del mismo CEDEVIR, en el Departamento de La Paz, solo en el Departamento de La Paz, en los últimos 5 años se han diagnosticado a 70 niños y niñas con el virus de inmunodeficiencia humana. Entonces, claro está que la realidad puede ser también diferente, sigue siendo la principal forma de transmisión, la transmisión vertical de madre a hijo. Sin embargo, no se han tomado algunos otros datos, por ejemplo, el tema de las violaciones a los niños y a las niñas. Por ejemplo, ahí también puede haber una transmisión a través de la vía sexual. Esos datos aún no se están manejando, pero sigue siendo la principal transmisión la forma vertical. Y otro dato que me parece importante, hay que separar el tema VIH del tema SIDA, ¿no? Estos niños y niñas viven con VIH, no significa que tienen SIDA, como las personas adultas también. Vivir con VIH es una condición que evidentemente predispone tus defensas, hay una baja de defensas, pero otra cosa es vivir con SIDA, ¿no? Así que separemos bien esos dos conceptos, ¿no? Antes de emitir cualquier juicio de valor. Así es, Edgar, y para más precisión y para que nos dé más luces acerca de ese tema, hemos hecho una entrevista a Violeta Ros, quien es presidenta de la Red BOL, que es la red de personas que viven con el VIH, y nos va a dar algunas pautas acerca de ese tema, de la realidad de la niñez con VIH en Bolivia. Escuchamos la entrevista. Violeta, ¿cuál es la situación de los niños y niñas que viven en VIH en Bolivia y sobre todo en nuestro departamento, en la ciudad de La Paz? El tema de la niñez y el VIH, en la Red Nacional de Personas con VIH, hemos presentado siempre la situación de 3 grupos de niños y niñas que nos preocupan. En primer lugar, los niños y niñas que viven con el VIH, que para nosotros son el grupo más importante y prioritario, pero no son muchos en número. Afortunadamente, en los últimos años, el número de niños que adquirieron VIH en la transmisión de madre a hijo redujo considerablemente, pero no se ha llegado a eliminar. ¿Cuál es la acción que hay que hacer con estos niños? Darles tratamiento inmediatamente cuando nacen y, si es posible, prevenir durante el control prenatal a las mujeres. Lamentablemente, no todas las mujeres, por cuestiones culturales, machismo, violencia, llegan al control prenatal. De esta manera, existen todavía niños que están naciendo con el VIH, especialmente en el área rural. Los niños responden muy bien al tratamiento antirretroviral. A diferencia de los adultos, no tienen efectos secundarios. Es muy buena su mejoría, pero necesitan recibir el tratamiento de manera muy inmediata. A medida que van creciendo, el niño tiene que recibir apoyo psicológico para entender su diagnóstico y darse cuenta que él no es un niño como los demás, y en cierto momento se le tiene que comunicar que vive con VIH. Ese es un punto bastante crítico para muchos niños porque les queda como un shock, ¿no? Ellos escuchan en la televisión cosas que el SIDA, que es de estos grupos, y se dan cuenta que, bueno, es una experiencia realmente de saberse que viven con un estigma, ¿no? Y por eso la mamá o los cuidadores o los padres tienen que estar asistiendo a los apoyos que proveen los CEDEVIRs, los Centros Departamentales de Vigilancia y Referencia al VIH, para tener la orientación psicológica de cómo comunicarle al niño. Lo mismo sobre la comunicación del diagnóstico al resto de la familia. Muchas veces es la propia familia la que discrimina, ¿no? Los abuelos, los tíos, y no siempre es adecuado decir a toda la familia que tiene el niño la verdad, y eso tiene que evaluar cada mamá. Ese es el primer grupo. El segundo grupo, importantísimo para nosotros, es el grupo de niños afectados. Nosotros llamamos a niños afectados a los hijos de las personas con VIH. Son niños y niñas que no tienen el VIH, pero que están siendo afectados por el diagnóstico de los padres. ¿Cuál es la situación de ellos? El estigma y la discriminación. En cuanto los tíos, abuelos se enteran de la muerte o enfermedad de uno de los padres, empieza la discriminación, a pesar que los niños no tienen VIH.
Y la situación de ellos también es que su educación, su alimentación se ve, no está muy bien provista porque los papás están gastando en su salud. Y la situación empeora si es que uno de los padres ya ha fallecido, ¿no? Y a veces también son huérfanos de ambos padres estos niños. No tienen el VIH, pero son huérfanos, y eso crea una situación que va a crear vulnerabilidad para toda la vida. Y en tercer lugar, están los niños que llamamos los niños vulnerables. Estos niños son niños y niñas que están viviendo en situación de calle, en situación de explotación sexual infantil o en redes de trata y tráfico, que están siendo explotados laboral o sexualmente, y que por las condiciones sociales en que viven es muy probable que muy pronto se vuelvan adolescentes viviendo con el VIH. Lamentablemente en la ciudad del Alto se observa que muchas de las personas con VIH que están siendo diagnosticadas pertenecen a esta población. Gente que vive en situación de calle, que tiene consumo de drogas, de clefa, y es muy difícil para el programa departamental responder a estas personas, a estos adolescentes, porque no tienen familia, no tienen una vivienda estable y están básicamente, sabemos que muchos de estos adolescentes están circulando con el VIH y sin ningún control de la infección. Y tampoco hay como la predisposición a tomar el tratamiento porque viven una vida muy complicada, ¿no? Que tenemos que asumir que es un problema del país que precede, bueno, debido a la pobreza, al alcoholismo de los padres. La situación de personas que viven en las calles es un desafío muy grande hoy en día. Y bueno, el VIH está ahí presente. Eso es, en resumen, la situación de la niñez y el VIH en Bolivia. Queremos destacar de la entrevista que acabamos de escuchar con Violeta Ros, que es la presidenta de la Red Nacional de Personas que Viven con VIH en Bolivia, RedBol. Son dos puntos importantes, ¿no, Roberto? El primero al que quiero referirme es precisamente al sistema de salud en Bolivia respecto a las personas que viven con VIH y el programa ITS VIH en Bolivia, ¿no? Este programa obliga a las madres en gestación a que se puedan realizar las pruebas rápidas para detección del virus, del VIH, de manera obligatoria, ¿no? Sin embargo, estas pruebas no llegan al área rural, estas pruebas no están en el segundo y en el primer nivel de salud, y por tanto hay una deficiencia, digo yo, de este programa, ¿no? Mientras este programa no sea eficiente en la forma de llegar a la población más alejada, a la población rural, a la población de ciudades intermedias, a la gente que acude al sistema de salud de segundo y de primer nivel, entonces no está haciendo bien su trabajo y van a seguir naciendo, lamentablemente, niños con VIH, ¿no? Al margen del trabajo que se tiene que hacer de concientización y sensibilización con madres, con padres, con adolescentes, con jóvenes, con toda la población en general respecto del VIH, por un lado. Para seguir ahondando en el tema, ¿no? Entonces tenemos que escuchar otra entrevista, una entrevista realizada a Yolanda. Yolanda es una madre que vive con VIH, tiene una niña que vive con VIH y bueno, el testimonio es importante de esta activista, que es aparte referente de la población de niños y niñas que viven con VIH, porque parte de esa experiencia, de su lucha, pues, ¿no? Con toda la incidencia política que han realizado las mamás y los papás de niños y niñas que viven con VIH. Escuchemos la entrevista. Yolanda, ¿tú tienes tu niño o niña que vive con VIH? Sí, una niña. ¿Qué edad tiene tu niña? 12 años. ¿Hace qué tiempo se le ha diagnosticado o está viviendo con VIH? 2006. ¿Qué tratamiento está recibiendo? Ahora ya ha cambiado a pastilla, es el TEL. Antes, el tratamiento en pediátrico, ¿qué recibía? La mibudina, sidobudina y caletra. ¿Eso es en jarabe? ¿Eso es en... Jarabe. Ahora está con el... Entonces ya está con dosis de adulta porque ya le corresponde por el peso y talla. ¿Cómo está respondiendo al tratamiento tu niña? Está bien, está respondiendo bien al tratamiento. ¿Y hay algún efecto adverso respecto a los medicamentos, por ejemplo, que está tomando? En un inicio tenía un poco de alergia, pero no era nada que se haya complicado mucho. En todo este tiempo que está viviendo con VIH, ¿sí ha tenido alguna complicación o la complicación más frecuente, ¿no? Que haya sido importante y que haya requerido una internación, tal vez. Cuando era pequeña, sí, digamos que como no sabíamos del diagnóstico, sí ha tenido problemas.
pero luego se le ha detectado y luego ya ha estado con el tratamiento y se ha estabilizado, ¿no? Y ha estado tranquila nomás. No hay un denominador común que se diga esto es más frecuente, ¿no? Pero el tema que ella, digamos, ha generado es un agrandamiento del corazón por causa del VIH. ¿Tu niña sabe que tiene el diagnóstico? Ella sí sabe, pero hay varios niños, ¿no?, que no saben de su diagnóstico. Yo te diría un 90% de los niños que tienen el VIH no saben que tienen el diagnóstico. ¿Cómo le has informado a tu niña? ¿Cómo es que se aborda eso, no? ¿Se requiere de apoyo psicológico o se le habla claramente? ¿O cómo es que...? Hay una edad en la que no corresponde decirles, ¿no? Por ejemplo, 3, 4, 5 años. Por el tema también de la confidencialidad, sabemos que los niños, cuando les dices no vas a decir, ellos dicen peor. Hay una edad aproximadamente 7, 8 años que se les empieza a informar sobre el diagnóstico y acompañado al diagnóstico debe ir el tema de la confidencialidad. Y eso puede ser ya solamente si los padres están bien informados, puede ser los padres que les informen paulatinamente. Ahora sí, los padres también son personas que no tienen mucha información, no son personas nuevas, con el correspondiente apoyo psicológico, ¿no? Pero sí es bueno, según la experiencia que se ha visto, que los niños sí sepan, porque toman tratamiento, pero luego empiezan a preguntar por qué toman y ya no quieren tomar. Pero si les explicas que es para un beneficio y la razón por la que toma, si ellos ponen de su parte y siguen tomando el tratamiento. ¿A qué edad le has dicho a tu niña que está viviendo con VIH? Aproximadamente a los 5, porque ella es, bueno, ha sido un caso especial, porque ella siempre ha estado bien informada, porque me acompañaba a mí a las reuniones y todo ello, ¿no? Pero lo que no sucede con los demás niños. El apoyo psicológico, por ejemplo, es importante, ¿no? Para la manera de abordar, la manera de informar al niño o niña que está viviendo con VIH. Sí, el apoyo psicológico es importante, y no solamente para el tema de abordar el diagnóstico, también en el tema de la adherencia, porque llegan a la edad de la adolescencia y, qué sé yo, por decirte 10, 11 años, los niños van cambiando y puede ser que ya no quieran tomar, ¿no?, el medicamento, como ya son más independientes, y es por eso que es muy importante que ellos estén, ¿no?, de la mano juntamente con el pediatra, nutrición y psicología. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de la familia, de los parientes, Yolanda, ¿cómo es que los tíos, los suegros, ¿no?, la familia que está detrás ha tomado este diagnóstico? Si ha sido objeto, digamos, de discriminación, ¿no? Bueno, en mi caso no ha sido tan relevante, ¿no? Más que todo, tal vez una vez en el tema en el hospital, ¿no?, en el tema de salud, pero... ¿En la familia? En la familia no mucho, ¿no? Pero lo que no sucede con otros niños, ¿no?, que sí ha habido, hay casos de que los padres han fallecido, los parientes cercanos que serían abuelos, tíos, ya no se han hecho cargo de los niños, como hubiera sido el caso de un niño que no hubiera tenido el diagnóstico. Entonces, esos niños están en hogares, y ahí son, yo te podría decir de un 100%, un 15% de esos niños que están en hogares. Ahora, Yolanda, este tema que es bien delicado, el tema de la orfandad, por ejemplo, hay muchos niños que han pasado por eso, ¿no?, y otros que van a pasar por eso, ¿no?, porque o se les muere la mamá o se les muere el papá, ¿no?, durante el tiempo que están viviendo con VIH. Desde tu trabajo como activista, ¿se está haciendo algún trabajo para todos estos niños que están en la orfandad? La prioridad para nosotros ha sido el tema de la atención en centros, porque el SUMI, que era antes, ahora es el SIS, Seguro Integral de Salud, que solamente era hasta los 5 años, y desde los 5 años los niños quedaban desamparados, no había una atención. Esa ha sido una prioridad mía y también la de la Red Ball, que haya una atención para los niños, porque CEDEVIR, si bien atiende, no tiene una especialidad en pediatría. Entonces, esa ha sido nuestra prioridad básica, de lograr su atención, porque sabemos que la prioridad son el tema de medicamentos y la atención que ellos deben recibir, ¿no?, la prescripción, y se necesita un pediatra infectólogo. Pero en el tema de la orfandad hay la ley 3729, que es el artículo 7, y ahí especifica que el Estado se debe encargar de los niños, que uno
o ambos padres hayan fallecido a causa del diagnóstico. Y ese tema no se cumple, ¿ya? No se cumple porque los niños tienen que estar rodando de hogar en hogar hasta que uno diga, ya lo recibiré. O tal vez debería haber un hogar no específico, tal vez que tenga todas las prestaciones, no sé. Pero para mí el lugar tal vez más idóneo sería que los familiares se hagan cargo, ¿no? Pero también hay niños que se ha visto que están mejor en hogares, porque tienen atención médica, tienen alimentación, les llevan a consulta con el pediatra, entonces están bien, ¿no? Los niños que están en hogares, en un 90% de ellos están recibiendo tratamiento, tienen buena alimentación y están muy bien. Todos estos niños, por lo menos el mayor porcentaje, están bien en hogares. Quiere decir que las familias, ¿no?, que deberían hacerse cargo si los progenitores han muerto, no se están haciendo cargo, ¿no? No se hacen cargo. Hay muy raros casos de que serían contados casos de que hay los abuelitos o los tíos se han hecho cargo, ¿no? Pero también esos niños están bien. Yo conozco casos de una niña, por ejemplo, en el Alto ya tiene 15 años y se ha hecho cargo la tía y está muy bien, ¿no? Y otro niño que su abuelita se está haciendo cargo y también está bien. Pero como no es una obligación no es una obligación que te digan tienes que hacerte cargo. Entonces hay familiares que deciden no hacerse cargo, ¿no? Y cuando nadie se quiere hacer cargo, directamente el niño va a un hogar, ¿no? Hay estadísticas a nivel general, a nivel mundial, que dicen que está bien reducida la esperanza de vida de los niños y niñas con VIH, ¿no? Entonces, ¿cómo está ese tema en La Paz? Yo discrepo con ese tema porque la experiencia ha mostrado que los niños con VIH responden bien al tratamiento mejor que un adulto. Su organismo, como se está iniciando a evolucionar, a crecer, se adecua bien al tratamiento. Y hasta el momento, en todos los 11 años que estoy, digamos, en el activismo, he debido ver a unos 2 o 3 niños morir. Y los demás niños están bien con el tratamiento, con el adecuado tratamiento y alimentación. Incluso en talla están mejor que un niño que no tiene diagnóstico, ¿no? Y además en otros países como México, Brasil, los niños ya no son niños, ya son jóvenes, ya tienen 24, 25 años. Entonces la probabilidad de vida de los niños con el diagnóstico es alta. O sea, decirles a las autoridades que no va a ser una inversión, digamos, echada a perder, sino que esos niños van a ser profesionales, van a cuidar a sus padres, ¿no? Y van a aportar al Estado, porque ahora hay muchos niños que he visto que eran niños pequeños de meses, de 1 año, 2 años, y ya están entrando a la adolescencia. Y de aquí a unos 5 años van a ser jóvenes. Bueno, Yolanda, queremos agradecerte por atender esta entrevista y bueno, las puertas del programa siempre van a estar abiertas. Ya, muchas gracias. Hemos venido desde muy lejos, ¿desde dónde creen que hemos venido? Listo. La pregunta es esta: ¿cuántos abrazos le dieron a sus niños hoy día? Mamá, de allá de frente, ¿cuántos abrazos le dio? Nada todavía. ¿Cómo no? A ver, a la mamá de al lado, ¿cuántos abrazos le dio a su nena? Ah, listo. Entonces, ¿4 abrazos para qué es? Para que vivamos. Eso, para que vivamos, para que existamos.